La siguiente vez que vi a Martina fue en la boda de una amiga. Aún no me dirigía ni una mirada amable, cada palabra suya resumaba desprecio. Conteniendo la amargura en mi pecho, me limité a observar su espalda desde lejos. No fue hasta que terminó la ceremonia y Martina desapareció, que la ansiedad me invadió. Al final, la encontré agazapada en un rincón no muy lejano. En cuclillas, abrazándose a sí misma, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. Me acerqué y cubrí sus hombros con mi chaqueta. Martina, vamos a casa. No tengo casa, Adrián. Tú tampoco me quieres, ¿verdad? ¿Por qué? Confié tanto en ti y terminaste seduciendo a mi novio. Adrián, nunca en la vida te perdonaré. Sus puños golpearon mi pecho hasta que, finalmente, el alcohol la venció y se desplomó en mis brazos. Aparté su flequillo con los dedos y besé su frente suavemente. ¿Eres tonta o qué? Después de todos estos años, solo te he amado a ti. 1. La boda de Diego y Laura se celebraría en Irlanda. Tras resolver los detalles de la publicación del nuevo libro de Laura, me apresuré hacia el aeropuerto. En el camino, recibí su llamada. Adrián, ya compramos tu boleto. Serías un ángel si nos hicieras el honor de ser nuestra dama de honor. Su voz, dulce y risueña, delataba que Diego debía estar a su lado. Solo junto a él, Laura adoptaba ese tono. En el año que llevaban juntos, había visto cómo ella cambiaba. Ahora que por fin daban el paso, la felicidad me embargaba. No es ningún problema. Al contrario, gracias por invitarme. Laura hizo una pausa antes de continuar. Un amigo de Diego viajará en tu mismo vuelo. Cuando aterricen, iremos por ustedes. No le di mayor importancia, ocupada aún con la portada de su libro. Así que, al levantar la vista y encontrarme con Martina sentada a mi lado, me quedé paralizada. Ella también acababa de salir del trabajo. Su rostro sin maquillaje lucía demacrado. Con una laptop en las manos y el ceño fruncido, no disimuló su irritación al cruzarse conmigo. Tú otra vez. Qué mala suerte. De haberlo sabido, me compraba otro vuelo. Un dolor sordo me atravesó el pecho, y bajé la vista para ocultar mi expresión. Aproveché la excusa de mirar por la ventanilla para contemplar con avidez su reflejo en el cristal. Pero mis palabras traicionaron mis pensamientos. Como si yo quisiera toparme contigo. Martina abrió la boca para replicar, pero la azafata anunció el despegue. Por mucho que me detestara, no le quedó más remedio que sentarse a mi lado. Resopló y se apartó lo más posible. El suave aroma a cerezo de su perfume me envolvió. Lo reconocí al instante, era su jabón favorito. Desde la secundaria, Martina adoraba todo lo que oliera a cerezo. Bromeaba diciendo que era un cerezo en forma humana, y ella prometía que, de mayores, viajaríamos a Japón juntas. Para entonces, tú también usarás mi jabón y seremos cerezos juntas. Al final, crecimos. Teníamos medios para cumplir aquellos sueños. Pero Martina y yo ya no éramos nosotras. El avión despegó con un ligero temblor. Me puse los audífonos, pero noté que Martina se tensaba, aferrándose a los reposabrazos. Siempre le tuvo miedo a las alturas. En la universidad, durante un viaje a M Ciudad, ni siquiera se atrevió a subir a la Torre Eiffel. En esos momentos, yo solía darle un antiestrés para que no se hiciera daño con las uñas. Dudé un instante antes de abrir mi bolso. Al hacerlo, el antiestrés se me cayó al suelo. Pero fingí no darme cuenta. Saqué lo que necesitaba, cerré el bolso y me recosté, cerrando los ojos. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando entreabrí los párpados, Martina ya tenía el antiestrés en sus manos. Suspiré aliviada. El cansancio acumulado me venció, y me dormí. Al despertar, sentí un peso en mi hombro. Martina se había recostado allí, respirando tranquila. Su sueño era inquieto. Tenía una arruga entre las cejas, las pestañas temblaban y sus pecas parecían más adorables que nunca. Me enderecé con cuidado para que estuviera más cómoda. Su cabello rozaba mi cuello, provocándome cosquillas. Tomé una punta de su pelo y lo entrelacé con el mío en una trenza improvisada. F.L. El vestido blanco ajustado que llevaba puesto me hacía sentir incómoda, y no podía evitar tirar constantemente del dobladillo. Laura, al notar mi incomodidad, sonrió y dijo: Isabella, si ya te sientes así con el vestido de dama de honor, ¿qué harás cuando te cases? Lo que Laura no sabía era que probablemente nunca me casaría. Laurita. Una voz femenina desconocida resonó en la entrada de la iglesia.
Al alzar la vista, vi un rostro que guardaba un notable parecido con el de Martina. Las palabras de Laura confirmaron mi sospecha. Son los padres de Martina. Voy a saludarlos un momento. Observé su espalda mientras se acercaba a los padres de Martina. Se abrazaron suavemente, y la madre de Martina le tomó las manos con una sonrisa cálida. Sus ojos brillaban con un amor maternal tan tierno que jamás me atrevería a esperar en mi vida. En ese momento, entendí de dónde venía la vitalidad que irradiaba Martina. También comprendí por qué ellas habían recorrido un camino que, para otros, habría sido lleno de obstáculos, con tanta facilidad. Tía, esta es mi editora y también la dama de honor de hoy. Laura tomó de la mano a la madre de Martina y se acercó a mí, devolviéndome a la realidad. Sonreí y le estreché la mano. Señora Isabella, eres muy hermosa. Pensé que eras una compañera de trabajo de Martina. Sabía que la madre de Martina solo estaba siendo amable. En cuanto a belleza, a lo sumo podría considerarme discreta, y eso era hace muchos años. Después de tantos años de fracasos laborales, ni siquiera eso me quedaba. Pero si hablamos de belleza. Mamá, papá. ¿Por qué no me avisaron que venían? Alcé la vista hacia la dirección de donde venía Martina. Llevaba un vestido de novia exquisito, pero mis ojos se fijaron de inmediato en Dolores, que caminaba detrás de ella. Su melena ondulada recogida en un moño revelaba su cuello esbelto. Sus hombros ligeramente inclinados no restaban encanto, sino que añadían un aire de elegancia natural. Su rostro, maquillado con precisión, brillaba como la luna, irradiando una suave luminosidad. Era imposible apartar la mirada. Si hablamos de belleza, nadie puede superarla. Isabella, ¿qué dijiste? Me di cuenta de que había expresado en voz alta lo que pensaba. Dolores se acercó junto a Martina y, al cruzarse con mi mirada, me lanzó una mirada asesina. ¿Qué miras? Parecía un gato enfurecido, adorablemente irritable. No respondí, temiendo que si abría la boca, las palabras de amor que guardaba para ella saldrían sin control. Al ver que la ignoraba, Dolores, pensando que no la veía, lanzó un puñetazo al aire. Contuve una risa a duras penas. Después de unos momentos de charla, la ceremonia comenzó. Martina tomó del brazo a su padre y caminó lentamente hacia Laura. Yo me quedé al lado de Laura, pero mi mirada estaba fija en Dolores, que seguía a Martina. Parecía nerviosa, moviendo los labios ligeramente. La observé durante un buen rato hasta que finalmente entendí lo que murmuraba. Zanahorias y repollos. Zanahorias y repollos. Era el consejo que le di en la universidad. En aquel entonces, competía por la presidencia del consejo estudiantil, pero le aterraba hablar en público. Le dije que imaginara que el público eran solo zanahorias y repollos, y así no sentiría miedo. Isabella, ¿eres tonta? ¿Y si lo digo en voz alta sin querer? La Dolores universitaria se rió mucho al escuchar mi sugerencia. Cuando reía, su nariz se arrugaba y mostraba un poco las encías, era adorable. Aunque se burló, el día del discurso repitió zanahorias y repollos una y otra vez. Luego vino saltando hacia mí, emocionada porque el truco realmente funcionó. Pero esos días, cuando su cabello rozaba mis dedos, eran un pasado que nunca volvería. Aparté la mirada de Dolores y me concentré en mi papel de dama de honor. Martina y Laura se tomaron de las manos frente al sacerdote. Sus miradas solo tenían espacio la una para la otra. Los ojos de Dolores estaban puestos en ellas. Y los míos, solo en Dolores. Laura, ¿aceptas a Martina como tu esposa, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Sí, acepto. Miraba el rostro de Dolores y repetía esas palabras en mi mente. Al terminar la ceremonia, Martina le entregó el ramo a Dolores. Dolores, después de todos estos años de apoyo, esto es mi bendición para ti. Apreté el dobladillo de mi vestido, esperando que Dolores tomara el ramo. Y que, en un futuro cercano, se casara con un hombre que yo no conocía. En mi ensimismamiento, nuestros ojos se encontraron de repente. Ella resopló y apartó la cara. No lo necesito. Total, no pienso casarme. Mejor dáselo a Isabella. Sin tu bendición, su vida nunca tendrá suerte. No. Casarse. ¿Será por él? 4. Desde la secundaria, Dolores tuvo muchos pretendientes. Era brillante, talentosa, con una personalidad encantadora. Era raro que no la persiguieran. Pero en ese entonces, rechazaba a todos con la excusa de no querer novios en la adolescencia.
En la universidad, sus pretendientes aumentaron. Pero Dolores seguía sin tener pareja. Decía que tenía muchas metas en la vida y no podía perder tiempo en el amor. Yo, que ya sabía lo que sentía por ella, rogaba en silencio que nunca se enamorara. Pero la felicidad no dura. Tras graduarse, Dolores entró al mundo del espectáculo como representante artística. Y conoció a Adrián. Ese año, Dolores tenía 25 años. Su relación con Adrián fue larga y tortuosa, como un suplicio interminable. Cada día era como arrancarme un pedazo de carne. Isabella, el ramo es para ti. La voz de Laura me sacó de mis pensamientos. Instintivamente quise rechazarlo, pero sabía que si ambas lo rechazábamos, Laura y Martina se sentirían incómodas. Así que tragué mis palabras y acepté. Gracias. Tomé el ramo y le sonreí a Laura. Algunas creen que con un ramo tendrán felicidad eterna. Gente como tú, que engaña a otros, jamás será feliz. Dolores pasó a mi lado y me lanzó una mirada despectiva. Su tono estaba lleno de sarcasmo, pero yo solo forcejeé una sonrisa y respondí con voz ronca. Lo mismo digo. Dolores me odiaba. Porque, en sus ojos, yo era la culpable de su ruptura con Adrián, por haberlo seducido. Nunca olvidaré la mirada que me dirigió ese día. Incredulidad, shock, dolor, ira. Pero sobre todo, decepción. No me gustaba Adrián, no solo por ser el novio de Dolores, sino por su vida privada promiscua. Era un director famoso, un prodigio en su campo. Tras unos pocos compases, no supe cuántas veces había pisado los pies de Laura. Adrián, ¿lo haces a propósito? Laura no pudo soportarlo más, alzó la mirada y me lanzó una furiosa mirada. Sabía que era mi culpa, así que me mordí los labios sin decir nada. Olvídalo, hoy es el gran día de Isabella, no voy a discutir contigo. Sigue mi ritmo, no te equivoques otra vez. En el instante en que bajó la cabeza, un mechón de su largo cabello rozó mi brazo, produciendo un ligero cosquilleo. ¿Entendido? Su voz era suave, muy cerca de mí, como en un abrazo íntimo que despertaba todo tipo de fantasías. Adrián, ¿me estás escuchando? Laura me pisó deliberadamente, haciéndome volver en sí. No me atreví a distraerme de nuevo, seguí sus instrucciones, pisando con cuidado al ritmo de la música, imitando sus movimientos. La banda tocaba el tema principal de La La Land, bailé graciosamente con Laura, sin atreverme a apartar la vista de su rostro ni un segundo. Pero ella nunca me miró. Sus ojos recorrieron muchos lugares, excepto el mío. Cuanto deseé que ese momento durara para siempre, que el aroma a cerezo de Laura se quedara un poco más en mi nariz. Pero la música siempre termina. Y en el instante en que retiró su mano, no hubo la más mínima pausa. Laura se dio la vuelta y se marchó, desde entonces, nunca más la volví a ver. Hasta que, al finalizar la boda, Isabella me buscó con expresión nerviosa. Fue entonces cuando me di cuenta, Laura había desaparecido. Dividámonos para buscarla, Laura tiene un pésimo sentido de la orientación, no puede haber ido lejos. Martina intentó calmar a Isabella. Conteniendo mi propio pánico, solté esas palabras y me alejé. En un lugar desconocido, ¿a dónde podría haber ido Laura? Mi corazón latía tan fuerte que casi salía de mi pecho. Me quité los zapatos de tacón y corrí descalza por las calles cercanas, preguntando a cada transeúnte si habían visto a Laura. Pero todas las respuestas eran iguales. Mi cerebro era un caos, incapaz de pensar con claridad. Todos los posibles escenarios desfilaron ante mis ojos. Y cada uno significaba que perdería a Laura para siempre. No podía soportar ese final. Así que solo me quedó rezar a cualquier santo que pasara. Rogando por la seguridad de Laura, rogando por encontrarla. Aunque el precio fuera que nunca me perdonara, no importaba. Como si mis plegarias hubieran sido escuchadas, finalmente la encontré agazapada al fondo de un callejón. Su vestido de gala estaba sucio, sus zapatos de tacón habían desaparecido. Sus ojos estaban hinchados y rojos, como si acabara de llorar. Mi corazón, que por un momento se había aliviado, volvió a tensarse. Laura, ¿qué te pasa? Me agaché frente a ella, ignorando su aversión hacia mí, y sostuve sus hombros. Ella alzó la vista, sus ojos aún llorosos me miraron fijamente durante un largo rato, antes de apartarme bruscamente. No necesito que te preocupes por mí. Caí sentada en el suelo, fue entonces cuando noté la botella de licor junto a sus pies. Su tolerancia al alcohol era baja, esa cantidad era suficiente para dejarla fuera de sí. Laura, vine a llevarte a casa.
Coloqué mi chaqueta sobre sus hombros. ¿Casa? Laura ladeó la cabeza y soltó una risa burlona. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, bajo la luz de la luna. Parecía tan frágil que podría romperse en cualquier momento. No tengo casa. Adrián, tú tampoco me quieres, ¿verdad? 6. Extendí la mano y atrapé esa ardiente lágrima que caía de su barbilla. La voz quebrada de Laura resonaba una y otra vez en mi mente. Antes de que pudiera responder, su cuerpo se inclinó hacia adelante, cayendo en mis brazos. El olor a alcohol mezclado con su suave perfume actuó como la droga más potente, estimulando mis nervios. Instintivamente, rodeé su cintura con mis brazos. Con solo inclinarme un poco, podría besar a la persona que tanto anhelaba. Pero en el momento en que bajé la cabeza, escuché el murmullo de Laura. Dijo, Adrián, eres un imbécil. Mis movimientos se congelaron en el aire, al final, solo restregué mi nariz contra su cabeza. ¿Quién va por ahí insultando a la gente estando borracha? Laura, nunca te abandonaré. En este mundo, eres a quien más amo. Mis palabras resonaron en el silencioso callejón. Laura no podía responderme. Y precisamente por eso, me atreví a ser tan audaz. Me di la vuelta y con cuidado la cargué a mis espaldas. Era tan liviana que me partía el corazón, no en vano era conocida en la industria del espectáculo como la mujer más trabajadora. Más de 300 días al año, sin concederse ni 3 días de descanso. No sabía para qué tanto esfuerzo. Cargando a Laura, caminé tambaleándome hacia el hotel. La luna alargaba nuestras sombras, recordándome nuestros primeros años tras graduarnos. En aquel entonces, ambos éramos unos novatos. Los guiones escritos por una guionista desconocida no le gustaban a nadie. Así que Laura me llevaba a reunión tras reunión con directores. Cuando ambos estábamos ebrios, nos apoyábamos mutuamente camino a casa. Los inviernos en Ciudad B eran fríos, más aún para quienes llegaban del norte sin un centavo. En nuestros peores momentos, compartimos un sótano sin calefacción. Los días más duros los pasábamos en cibercafés para aprovechar el aire acondicionado. En aquel entonces, ella me tomó de la mano con determinación y dijo que juntos sobreviviríamos en Ciudad B. Con el tiempo, ambos compramos nuestras propias casas. Una al norte, otra al sur, como si no volviéramos a vernos jamás. Pero por largo que sea el camino, siempre llega a su fin. Martina e Isabella nos esperaban a la entrada del hotel. Al ver a Laura inconsciente sobre mi espalda, se apresuraron hacia nosotros. Dios mío. Laura, por muy contenta que estés por mi boda, no necesitabas beber tanto. Isabella exclamó, intentando bajarla de mi espalda. Me aparté de su alcance y dije en voz baja. No es necesario, la llevaré yo. Bajo la mirada confundida de Isabella, entré al ascensor con Laura a cuestas. Luego la acosté con sumo cuidado en la cama. Dormía plácidamente, quizás soñando algo agradable, pues incluso sus labios esbozaban una sonrisa. Extendí la mano para apartar los mechones de pelo que cubrían su rostro. Pero antes de tocarla, escuché voces en la puerta. Como un ladrón, retiré la mano rápidamente. Isabella acarició el rostro de Laura y murmuró. Quizá también estaba pensando en los problemas con sus padres, por eso bebió tanto. Alcé la vista, confundida. ¿Qué pasa con sus padres? En mis recuerdos, los padres de Laura tenían una buena relación y la adoraban. Pensé que una familia así no tendría problemas. Pero Isabella parecía más sorprendida que yo. ¿No lo sabías? La verdad es que tampoco conozco los detalles, solo escuché por casualidad a Laura hablando por teléfono con ellos. Parecía una discusión fuerte. Dijo algo como: entonces actúen como si no tuvieran una hija. No quiso hablar más del tema, así que no insistí. Bajé la mirada hacia Laura. Antes, me contaba todos sus problemas. La temida Laura ante los. ¿Cómo no quería quedarme? Pero ahora, ni siquiera tengo el derecho de preocuparme por ella. Quizás fue por el inesperado contacto físico con Laura Sánchez, pero esa noche soñé con ella. Ese abrazo ambiguo tuvo un desenlace en mis sueños. Su respiración, sus lágrimas, sus ojos enrojecidos, todo cobró un significado distinto en mi mente. Cuando sonó el despertador, me encontré en medio de un escenario absurdo. Me cubrí la cabeza, aún aturdido por aquel sueño. Estoy perdido. El avión salía esa misma tarde y, de vuelta al país, me esperaba el trabajo. Dejé el hotel al mediodía, pero al salir, un empleado me detuvo. Señorita, esto es para usted. Es de su amiga.
La recepcionista me entregó una bolsa con tiritas adentro. Supuse que serían de Martina y su grupo. Gracias. No sabía cuándo volvería a ver a Laura después de esto. O eso creía. Para mi sorpresa, la actriz principal de la serie adaptada de una obra de mi autor resultó ser representada por Laura. Cuando nos encontramos en el set, ella ya no era la chica borracha y llorosa de aquella noche. Estaba junto a su artista, hablándole con el ceño fruncido. Al volverse y verme, sus ojos se abrieron como platos. ¿Eres tú? Forcé una sonrisa y respondí. Yo también me lo pregunto. El ceño de Laura se frunció aún más, pero por dentro, yo saltaba de alegría. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, una voz familiar resonó. Vamos, actores, reunión aquí. Al girar mecánicamente, vi el rostro que tantas veces había deseado abofetear en mis sueños. Diego Morales. El maldito Diego Morales, que seguía respirando. 8. Diego no pareció sorprenderse al vernos juntos. Arqueó una ceña y sonrió. Vaya reunión de viejos amigos. Hace mucho, Laurita. Pasó de mí como si no existiera, saludando a Laura con esa actitud despreocupada que siempre me dio dolor de cabeza. Por suerte, ella solo respondió con un resoplido frío. Este proyecto era un drama web de bajo presupuesto, la primera adaptación de uno de mis autores. Aunque era solo una serie digital, le había puesto mucho empeño. Laura parecía compartir mi dedicación, observando de cerca a su actriz. ¿Lo hice bien, Laura?, preguntó la joven actriz, de unos 20 años, radiante tras la escena. No era una belleza impactante, pero su juventud y energía la hacían perfecta para papeles de instituto. Antes de que Laura respondiera, Diego intervino. Excelente, todo en una toma. Eres fotogénica. En mis años en esto, pocas he visto que luzcan mejor en cámara que en persona. Sigue así y serás una estrella. Eran palabras vacías, típicas del ambiente. Pero con su rostro atractivo y esa mirada de ojos almendrados que simulaba sinceridad, la chica cayó rendida. Sus mejillas se sonrojaron al instante. ¿En serio? Yo. Mentiras, cortó Laura, fría. Esas mismas palabras las ha dicho a cientos. Diego, en todos estos años no has aprendido nuevos trucos. Haz lo que quieras fuera, pero mantente lejos de mis artistas. Su desprecio era evidente. Diego, acostumbrado, ni inmutó su sonrisa. No seas tan dura, Laurita. Esas arrugas no te favorecen. Además, no es mi único método. ¿O ya olvidaste que nos conocimos en una cita arreglada? Sus palabras me sorprendieron. Siempre creí que su relación había sido por amor, no por conveniencia. El rostro de Laura se ensombreció. Te lo dije, Diego, dijo levantándose, no vuelvas a hablar del pasado. Se marchó sin mirar atrás. La actriz, confundida, nos miró alternativamente. Le sonreí para calmarla. Diego, en cambio, se acomodó en la silla de Laura como si nada. Javier, ¿siempre ha sido así de irritable? Qué lástima, antes era más dulce. Nunca lo entendí. ¿Cómo podía hablarme así, después de todo? Cada malentendido entre Laura y yo llevaba su firma. Al ver mi silencio, arrastró su silla junto a la mía. Aún siento algo por ella, susurró. ¿Por qué no me ayudas a reconquistarla? No hallé palabras. Tras mirarlo fijamente, solo atiné a decir. ¿Estás enfermo? Ve a un psiquiatra. Déjame en paz. Su sola presencia me exasperaba. Su respiración, más aún. Pero él, fingiendo no notarlo, se acercó más. Sé que te gusta Laura. Si no cooperas, se lo diré. ¿O prefieres que lo descubra por mí? Me congelé. Al volverme, vi su rostro inusualmente serio. Lo cual lo hacía más irritante. Me niego. Prefiero que me odie, que me desprecie toda la vida, antes que lastimarla. ¿Era tan obvio? Primero Martina, ahora Diego. Parecía que todos lo sabían, menos ella. No soportaba estar cerca de él ni un segundo más. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. Javier, créeme o no. Yo no hice lo de aquel año. 9. Pasé la tarde rumiando sus palabras. ¿Qué no fue él? Entonces, ¿quién? ¿Y por qué? Observándolo corretear por el set, mi humor empeoró. Necesitaba salir de allí. Justo al irme, recibí un mensaje de la autora. Javier,
El director quiere una cena de inicio esta noche. Dice que invites a Laura. ¿Por qué no lo hacía él mismo? Como si leyera mi mente, añadió. Dice que si no vas, irá él a hablar con ella. Era una amenaza descarada. Y funcionó. Mirando el número de habitación, suspiré y acepté. No quería ir. Ver a Diego arruinaría mi apetito. Pero hacía tanto que no cenaba con Laura. Si ella iba, yo iría. Pero si aceptaba, ¿sería por Diego? No lo sabía. Mi mente era un caos de hilos enredados, ideas contradictorias surgiendo y desechándose. Antes de darme cuenta, ya estaba frente a su puerta. Mi corazón latía con fuerza. Ensayaba mentalmente qué decir. Diego me pidió que te invitara. No, eso sonaría como si ella fuera por él. Hay una cena del equipo. Pero si rechazaba, ¿estaría rechazándome a mí? Mi mano, suspendida en el aire, oscilaba indecisa. Debía parecer un lunático a cualquiera que pasara. Frustrado por mi cobardía, decidí tocar. Y entonces noté que la puerta no estaba cerrada. Quizás entró con prisa y se olvidó. Qué descuidada, pensé. Iba a anunciarme cuando su voz me detuvo. Hacía años que no la oía así, agitada, al borde del llanto. Mi corazón se encogió. Ya te dije que no tendré contacto con él. ¿Qué más quieres? Toda mi vida he sido tu hija perfecta. ¿No puedes dejarme esto? No estaré con él y mantendré la distancia. Te lo ruego, ¿acaso no estarás contenta hasta verme muerta? Mi mano, colgando a un lado, se cerró inconscientemente en un puño. Cada palabra de Laura Sánchez resonó como un martillazo en mi corazón. Apreté los labios con fuerza mientras la escuchaba desafiando a su propia madre por otra persona, gritando con desesperación por el dolor que ese otro le causaba. La sangre en mis venas pareció secarse de golpe. Incluso cuando Laura colgó el teléfono y se acercó a mí, seguía sin poder reaccionar. Diego, ¿qué haces aquí? Sus ojos aún estaban enrojecidos, aquellos mismos que momentos antes habían estado empapados de lágrimas, ahora brillaban cristalinos. Ella estaba parada a poca distancia, pero a la vez tan lejos. Como si no importara cuánto avanzara, cuánto me esforzara, jamás podría rozar siquiera el borde de su prenda. Abrí la boca para hablar, pero todas las palabras que había preparado se esfumaron. Al final, solo logré decir con voz ronca. Hay una cena del equipo esta noche. ¿Vas a ir? Laura parpadeó, mirándome fijamente unos segundos antes de responder. Sí. Claro que iría. Lo había dejado claro en la llamada, estos eran sus últimos 2 días en el equipo. Si no podía soltar a Javier Martínez, ¿cómo iba a rechazar la invitación? Asentí con rigidez y me di la vuelta para marcharme. Pero tras dar 2 pasos, su voz me detuvo. Diego. Tú también irás, ¿verdad? 10. No entendía por qué Laura se preocupaba por mi decisión. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sí. Ella pareció aliviada al obtener la respuesta que deseaba, giró y regresó a su habitación, cerrando la puerta. Solo cuando confirmé que se había ido, me atreví a volverme y mirar su puerta. Como si pudiera atravesarla y verla al otro lado. Había tantas cosas que quería preguntarle. Quería preguntarle si, al perdonar a Javier, también podría creer en mis palabras. Quería preguntarle por qué, a pesar de su aparente aversión hacia mí, en tantas ocasiones me hacía sentir que le importaba. Quería preguntarle qué era yo para ella, si en todos estos años me había extrañado tanto como yo a ella. Pero no me atrevía a hablar. Temía la respuesta, temía ver en sus ojos esa indiferencia, como si yo fuera insignificante. Y más aún, temía escucharla decir que me odiaba. Prefería seguir viviendo al borde del abismo antes que enfrentar eso. No supe cuánto tiempo permanecí allí, pero finalmente arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a mi habitación. La cena estaba programada para las 6:30. Javier había creado un grupo con decenas de personas. En la pantalla de mi teléfono, mi foto de perfil estaba justo al lado de la de Laura. Mi corazón, antes inquieto, de pronto pareció calmarse un poco. Al anochecer, me cambié de ropa y salí. Sabía que no era una cita con Laura, pero aún así me bañé y me arreglé. Cuando llegué al salón privado, ya había muchos miembros del equipo. Javier, sentado en el lugar principal, me lanzó una broma. Vaya, el gran editor Diego. Parece que nosotros no merecemos que te arregles para trabajar, pero para la cena sí, ¿eh? ¿Quién más viene hoy para que te pongas tan elegante? No tenía ánimos para responderle,
me limité a poner los ojos en blanco. Busqué a Laura sin éxito y me senté en un asiento vacío. Como ella no estaba, no tenía ganas de socializar, así que me concentré en mi teléfono. Y así, no noté que Javier me apuntaba con su cámara. Media hora después, Laura llegó tarde. Llevaba un vestido azul cielo que, curiosamente, hacía juego con mi camisa del mismo tono. Como un conjunto de pareja. El simple pensamiento me sacudió por completo, sintiendo que la temperatura en la habitación había subido de golpe. Pero Laura ni siquiera me miró, pasando rápidamente a mi lado. Buscó un asiento, pero Javier gritó. Ese lugar está ocupado, busca otro. ¡Qué molestia! Laura se enderezó y buscó otro sitio. Tras repetirse esto 3 o 4 veces, me di cuenta, Javier le estaba molestando a propósito. Cuando Laura intentó sentarse a su lado, justo cuando él abría la boca para protestar, intervine. Javier, no te pases. Esos 2 asientos que mencionaste han estado vacíos desde que llegué. ¿Lo haces a propósito? Javier desvió la mirada, arrojándose un maní a la boca. Fueron al baño, aún no regresan. ¿Tanto tiempo? Tal vez deberían revisar su sistema digestivo. Su expresión se tensó, pero lo interrumpí antes de que hablara. Javier, ¿en serio vas a ser tan rencoroso solo porque Laura te dejó hace años? ¿Tú la invitaste, y ahora no la dejas sentarse? ¿Qué pretendes? El equipo ya sospechaba de la relación entre Javier y Laura. Al destapar el asunto, todos los ojos se clavaron en ellos. El rostro de Laura palideció, luego enrojeció, como si quisiera devorar a Javier allí mismo. Pero al final, logró sentarse a su lado. Respiré aliviado, ocultando mi decepción tras un sorbo de agua. Dejarlo obtener lo que quería era quizás lo último que podía hacer por ella. La cena se prolongó hasta altas horas de la noche. Javier, como director, no pudo evitar que le sirvieran alcohol. Laura, quizás aprendiendo de lo ocurrido en la boda de Martina, no bebió ni una gota. En cambio, yo tomé bastante. Solo así, al ver a Laura hablar con Javier, el dolor sería más tolerable. Mi resistencia al alcohol no era mala, pero en momentos así, era fácil excederse. Al terminar la reunión, ya caminaba tambaleándome. Al volverme, vi a Laura y Javier discutiendo frente al restaurante, ella frunciendo el ceño, mirándome de reojo, como si estuviera preocupada. Quizás temía que me molestara su cercanía con Javier. Pero se equivocaba. Nunca me enojaría con ella. Incluso si se acercaba a Javier, si eso la hacía feliz, hasta asistiría a su boda como testigo. Finalmente, Laura terminó su discusión con Javier y se dirigió hacia mí. Pero antes de que llegara, corrí hacia Javier. Al pasar junto a Laura, vi su expresión de sorpresa. Y en el siguiente instante, empujé a Javier con fuerza. Diego. ¿Qué demonios? No escuché el resto. Porque la copa que cayó del cielo ya me había golpeado en la cabeza. 11. Fue como un sueño muy largo. Soñé que volvía a la secundaria. No recordaba los detalles, solo a Laura llorando frente a mí por primera vez, aferrándose a un examen. ¿Qué hago, Diego? Si saco tan mala nota, mi madre me regañará. ¿Y si no entro a una buena universidad? Diego, te envidio, tus padres no te regañan por tus calificaciones. Su voz se quebró, él. La expresión de Laura se congeló, y después de recuperar mis sentidos, también me sentí molesta. Decir algo así sin motivo solo había hecho que ambas nos sintiéramos incómodas. Evité su mirada, y ella soltó mi mano. En mi muñeca quedó un calor residual donde me había agarrado, y no pude evitar tocarlo suavemente con la otra mano. El silencio llenó la habitación del hospital de repente. Hasta que la puerta se abrió y entraron Diego y Martina, quienes supuestamente estaban en su luna de miel en el extranjero. ¿Estás bien, Josefa? Martina llevaba varias bolsas y seguía a Diego, quien se acercó rápidamente a mi cama y me examinó de arriba a abajo. Estoy bien, ¿qué hacen aquí? Recibimos un mensaje de Laura y vinimos de inmediato. Menos mal que no es grave. Martina dejó las cosas en la mesita de noche y sonrió con dulzura. Josefa, qué descuidada eres. ¿Cómo te dejaste golpear por una taza? La persona que la tiró no tiene educación. Por suerte solo fue un golpe en la cabeza. Laura resopló con frialdad. Ya tenía problemas en la cabeza, ahora están peor. Me quedé en silencio, como una niña regañada. El tono de llamada de Laura sonó abruptamente. Tras fruncir el ceño al ver la pantalla, salió de la habitación sin decir nada.
Al notar mi falta de ánimo, Martina y Diego comenzaron a contarme anécdotas de su luna de miel. Diego hablaba la mayor parte del tiempo, mientras Martina permanecía a su lado en silencio, añadiendo algún comentario de vez en cuando. Ver su interacción y las miradas que se dirigían era realmente envidiable. Laura no regresó. Incluso cuando la noche cayó fuera de la habitación, no había rastro de ella. Pensé que haberme esperado hasta despertar en el hospital ya era la mayor muestra de paciencia y gentileza que Laura podía ofrecer. En cambio, fue Javier quien apareció de repente en la puerta de mi habitación. Su rostro, inusualmente serio, carecía de la habitual sonrisa burlona. Martina notó su vacilación y, tomando la mano de Diego, dijo: «Josefa, vamos a comer algo. ¿Quieres que te traigamos algo?» «Lo que sea». Sumida en la ausencia de Laura, no tenía apetito. Diego parecía querer decir algo más, pero Martina se lo llevó sin miramientos. «¿Qué pasa?» Miré a Javier, pero él se acercó en silencio a mi cama. «Josefa, sé que si te digo esto, Laura se enfadará conmigo. Pero creo que tienes derecho a saberlo». No entendía sus palabras. Sin embargo, al encontrarme con sus ojos, un nudo se formó en mi estómago, presintiendo que no serían buenas noticias. Apreté las sábanas con fuerza mientras la voz de Javier sonaba como si viniera de muy lejos. «Laura se ha ido. Su madre se la llevó. Quizás no vuelva nunca». 12. «¿Qué quieres decir con que no volverá?» No podía comprender sus palabras, solo mirarlo fijamente. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Javier, quien respiró hondo. Lo que escuché a continuación trastocó por completo la primera mitad de mi vida. «Josefa, tú solo sabes que te gusta Laura, pero no que ella ha estado enamorada de ti durante muchos, muchos años. Cuando salimos, fue una farsa que ella montó para su madre, solo para que la dejara en paz. Pero al final, el plan fracasó. Aquel día, fue su madre quien usó el teléfono de Laura para citarte, quien te golpeó, me drogó a mí y nos dejó en la misma cama. Creía que así Laura olvidaría sus sentimientos por ti, pero ella solo pensó en alejarse para protegerte». Las palabras de Javier resonaban etéreas. A través de él, conocí una familia de Laura completamente distinta a lo que creía. Su madre provenía de una familia intelectual, siempre destacada académicamente. Su padre, un hombre de negocios ocupado, dejó su crianza en manos de su madre. La madre de Laura la amaba, pero ese amor venía acompañado de la exigencia de que fuera excepcional. Al no tener un hijo, deseaba que Laura superara todas las expectativas. Para mí, Laura ya era brillante. Pero esa brillantez no alcanzaba las metas de su madre. No sé cuándo se enteró de sus sentimientos por ti, pero desde entonces empezó a amenazarla con suicidarse, incluso divorciándose de su padre por ello. Él creía que no la había criado bien, que por eso había salido una anormal. Javier tuvo dificultad para pronunciar esa última palabra. Pero para mí no era nueva. Hacía años que había cortado contacto con mis padres. Ellos también me habían llamado desagradecida, anormal, monstruo. Dijeron que hubiera sido mejor abortarme. No me dolió. Porque nunca sentí su amor, así que sus reclamos de obediencia no me ataban. Pero Laura era diferente. Aún recordaba cómo, en los días más duros del instituto, su madre llevaba comida cada día sin falta, incluso con nieve. Una vez, envidié ese amor. Pero ahora era una cadena que la ahogaba. ¿Y esta vez? ¿Por qué? Mi voz sonó plana, como si mi alma flotara fuera de mi cuerpo. Su madre supo que habían vuelto a contactar. La amenazó, si no se alejaba de ti, saltaría por la ventana. Laura prometió volver a casa. Después de hoy, no te verá más. Pero Josefa, me preocupa. No sabes lo mucho que ha sufrido todos estos años. Javier, un hombre alto y fuerte, casi se quebró al final. Ya no sentía mi corazón. Solo un dolor agudo en el pecho. Mis uñas se clavaban en las palmas, la quemazón en la muñeca era intensa. Hasta respirar costaba. Aunque el aire me rodeaba, me sentía como hundida en el mar, la presión a punto de destrozarme. Josefa, estás llorando. ¿Lo estaba? Miré hacia abajo. Gotas caían sobre mis manos. Pero este dolor no era nada comparado con el de Laura. Lo que más temía era verla sufrir. ¿Y si yo era la causa? Preferiría que nunca hubiera sentido nada por mí. Que todo hubiera sido un amor no correspondido. 13. Como predijo Javier, Laura no volvió a aparecer. Durante mi convalecencia,
Solo Martina y Diego me visitaban. Notando mi tristeza, Diego intentaba animarme. Fingía sonreír por cortesía, pero en soledad solo pensaba en Laura. ¿Qué estaría haciendo? ¿Comería bien? ¿Dormiría bien? Cada vez que veía a Martina y Diego juntos, la envidia crecía en mí. Josefa, tienes los palillos al revés. La voz de Martina me sacó de mis pensamientos. Bajé la vista y, disculpándome, los giré. Martina suspiró suavemente a mi lado. Josefa, si quieres verla, ve. Mi mano se detuvo, fingiendo no entender. Pero ella no me dejó seguir con la farsa. Josefa, escribo novelas. Observar es mi trabajo. ¿Sabes por qué Laura fue también dama de honor? Ella me lo pidió. Las vendas del día que te fuiste, las compró ella. Incluso este proyecto juntas, lo conseguí. La señora Sánchez sabía perfectamente lo que iba a pasar y aún así se acercó a ti poco a poco, porque te ama. Ella te estaba pidiendo ayuda. Te decía que a pesar de los obstáculos seguiría amándote. Hizo todo lo que pudo, pero tú... Antonio, ¿vas a seguir escondiéndote como una tortuga esperando que las cosas se calmen? ¿Qué me dijiste cuando recién entraba al medio y los lectores me insultaban? No esperes pasivamente, si quieres algo, ve por ello. Ese año, aunque había dejado a Laura, aún estaba llena de brío. Martina respiró hondo, conteniendo sus emociones agitadas. Señor Antonio, este camino nunca ha sido fácil, pero ¿sabes por qué la gente sigue adelante? Por amor. Ella lo intentó, ¿y tú? Antes no sabías que te amaba y tuviste el coraje de quedarte a su lado. Ahora que lo sabes, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué? Quizás porque el amor vuelve frágiles incluso a los más valientes. Tenía demasiado miedo. Miedo de ver su rostro lleno de dolor y desesperación. Señor Antonio, Adrián una vez me dijo que el poder del amor es grande. Me transformó de la débil Martina que era, en la Martina de hoy. ¿Acaso su amor es menos intenso que el nuestro? Por eso no puede cambiarte. Miré a los ojos de Martina y tuve que admitir que había cambiado mucho desde que estaba con Diego. Ahora hasta hablaba así conmigo. El tiempo vuela. La tímida Martina que bajaba la mirada y fingía ser muda al verme ya no existía. Sonreí, con los ojos tan llenos de lágrimas que casi no veía. Martina, has crecido. Tienes razón, ella lo intentó. Ahora me toca a mí. Martina finalmente se relajó y sonrió satisfecha. Así se habla. Tranquila, señora Antonio, todos te ayudaremos. Mientras me alcanzaba los palillos, Diego la jaló discretamente de la manga. Siguiendo el movimiento, nuestros ojos se encontraron con la mirada confundida de Diego. Mirándome, luego a Martina. ¿De qué están hablando? Martina. Yo. Lo habíamos olvidado. Ahí estaba este tonto que no se había enterado de nada. 14. Diego me dio la dirección actual de Laura. Incluso parada frente al edificio, todo me parecía tan surreal como un sueño. Solo recordaba las palabras de Diego al despedirme, con lágrimas en los ojos, aferrándose a mi mano sin soltarme. Señor Antonio. Tienes que traer a la señora Sánchez de vuelta. Quiero asistir a su boda. Bua bua, te apoyamos. Martina, avergonzada por su comportamiento, se mantuvo a distancia. No sabía qué hacer más que consolar a Diego repetidamente, hasta que el avión estuvo a punto de partir y finalmente soltó mi mano. Hasta ahora, sus palabras aún resonaban en mi mente. No sabía cómo Martina lograba calmarla normalmente. Suspiré y entré al complejo residencial. Diego me había dicho en qué edificio vivía Laura, pero no tenía sentido de orientación. A lo lejos vi a una señora en ropa casual, con el cabello recogido descuidadamente, claramente una local. Aceleré el paso y toqué su hombro. Disculpe. Pero antes de terminar, la señora se dio vuelta y su rostro familiar me dejó paralizada. Laura, sin maquillaje, mostró sorpresa y nerviosismo en sus ojos. ¿Qué haces aquí? Al darse cuenta de su apariencia, rápidamente se soltó el cabello para cubrirse la cara. Pero no pudo esconder sus orejas enrojecidas. Antonio, estás loca. ¿Quién te dio permiso de venir a mi casa? Estás mal de la cabeza. Lárgate ahora mismo, no quiero verte. Yo. Laura no pudo continuar. Porque ya la tenía entre mis brazos. Era algo que había querido hacer desde hacía días. Ahora, con su cuerpo cálido contra el mío, podía confirmar que no era un sueño. Realmente la tenía conmigo.
gracias a Dios. ¿Qué haces, Antonio? Suéltame. Después de un momento de shock, Laura comenzó a forcejear. Pero entre más se resistía, más fuerte la abrazaba. Laura, déjame abrazarte, solo un momento. Antonio, ¿estás tonta? Ya cortamos toda relación. ¿Entiendes? Tú. Javier me contó todo. Laura se quedó muda. Enterré mi rostro en su cuello, inhalando su esencia con avidez, como si fuera un sueño a punto de terminar. No me atrevía a moverme. Temía que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Laura, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste estar tantos años lejos de mí? Las lágrimas brotaron sin control. Sentí como el cuerpo tenso de Laura gradualmente se relajaba. Hasta que finalmente, agarró mi manga. Su voz sonó tan quebrada, con un llanto contenido que me partió el alma. ¿Qué otra opción tenía? Antonio, dime qué otra opción tenía. No lo sabía. No sabía qué debía hacer ella, igual que no sabía qué hacer nosotras. Laura me llevó a un banco cerca del área de ejercicios del vecindario. Hablaba sin parar, pero yo solo podía mirar nuestras manos entrelazadas, incapaz de apartar la vista. Era la primera vez que Laura entrelazaba sus dedos con los míos. En la universidad, sabía que me gustaba y no podía evitar verla como mi amor secreto. Ni hablar de entrelazar dedos, incluso tomarle la mano me ponía nerviosa. Como si estuviera profanando a una deidad, llena de vergüenza. Laura decía que tenía miedo al contacto físico, pero en realidad era adicción. Porque la quería tanto. Que cada toque me hacía temer no poder soltarla nunca. Antonio, ¿me estás escuchando? Laura acercó su rostro al mío, devolviéndome a la realidad. Mi pulgar acarició su piel instintivamente. ¿Qué dijiste? Que deberías irte pronto. Si mi madre te ve, ella. A mitad de frase, la sonrisa de Laura se congeló. Su rostro palideció, labios y pupilas temblando. Seguí su mirada. Y vi a una mujer con un cuchillo de cocina, parada furiosamente detrás de nosotras. 15. Mamá. La voz de Laura temblaba. Solo entonces noté los rasgos compartidos con esa mujer de expresión feroz. Nos habíamos visto antes. Cuando aún estábamos en la preparatoria, la había visto un par de veces. En mis recuerdos era una mujer elegante, cuya mirada mostraba lástima y condescendencia hacia mí. Era amable, siempre mandaba a Laura a darme ropa y comida. Como si alimentara a un animal callejero. En nuestro tercer encuentro, aún no recordaba mi nombre. Aunque era la mejor amiga de su hija. Señora, yo. Me levanté rápidamente, intentando explicarme. Todas las palabras preparadas durante el viaje se atascaron en mi garganta. La madre de Laura no me dio oportunidad de hablar. Se abalanzó, tomó la muñeca de Laura y la puso detrás de sí. Como una gallina protegiendo a su polluelo, me miraba con advertencia y amenaza. Sé quién eres. Su voz, que recordaba melodiosa, ahora sonaba áspera y rota. Me observaba fijamente, el cuchillo contra su pecho, sin rastro de amabilidad en su rostro marcado por arrugas. Como si yo fuera un demonio intentando arrastrar a su hija al infierno. Antonio, ¿verdad? No seducirás a mi hija. ¡Qué asco! Arruinando a una chica de buena familia, la consideraba su amiga y ella solo tiene cosas sucias en la mente. Exacto. Seguro viene de una familia así, he oído que la homosexualidad es hereditaria. ¿No será contagioso? No quiero que mi hijo termine con esa enfermedad. Dicen que la electrocución sirve, no sé si será cierto. Claro que sí. Un familiar mío también decía que le gustaban las chicas a los 16 o 17 años. Sus padres lo mandaron a tratamiento y pronto se curó, ahora le dan náuseas ver mujeres. Eso está mejor. Si las mujeres se juntan con mujeres, ¿qué hacemos los hombres? ¿Cómo tendrán hijos? Yo digo que seguro fue ella quien la sedujo primero. Conozco a la chica de la familia Sánchez desde pequeña, jamás fue así. Hace unos años hasta tuvo novio. Casi me ahogo en esas palabras. El valor que tanto me costó reunir se escurría de mis manos como arena. Abrí la boca para explicarme, pero no salió sonido alguno. Dentro de mí, una voz no cesaba de repetirme. Basta ya, Martina. ¿Hasta cuándo vas a seguir arruinando a Laura? Tú no tienes padres, eres huérfana, pero Laura es diferente. Tiene una madre que la ama y la cuida, no debería mancharse contigo. Basta ya. Los ojos de la madre de Laura brillaron con satisfacción.
Lárgate ahora mismo. Si vuelves a molestar a mi hija, te arrepentirás. No es así. Justo cuando decidí a rendirme, escuché una voz débil. Como una piedra arrojada al turbulento lago de mi corazón. Mis ojos se encontraron con los de Laura. Una mirada desesperada, decidida, que lo arriesgaba todo. Martina no me sedujo. La amo, desde hace muchísimo tiempo, la he amado. 16. Era la primera vez que escuchaba a Laura decir que me amaba. Difícil describir lo que sentía. Como si el mundo gris y oscuro estallara en colores vibrantes alrededor de Laura. Desde entonces, mi mundo nunca más sería monocromático. Y yo, gracias a ella, desarrollé algo llamado alma. Laura se liberó del agarre de su madre y avanzó. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero sus labios esbozaban una sonrisa, como si todo el ruido y la gente hubieran desaparecido. A partir de ese momento, solo existíamos Laura y yo. No sé cuándo comenzó, quizás cuando en la universidad, cada vez que me sentía mal, estabas ahí cuidándome. O cuando te quedabas despierta ayudándome con presentaciones y tareas. O el año que nos graduamos del instituto, cuando me miraste a los ojos y prometiste ir a la misma universidad, que nunca nos separaríamos. O tal vez fue antes, quizás la primera vez que hablamos. Cuando me di cuenta, ya no eras solo una amiga para mí. No sé qué es ser lesbiana, qué es normal o qué es raro. Solo sé que te amo, sin importar géneros, simplemente Laura ama a Martina. Eran las palabras más hermosas que había escuchado en mis 30 años. Las únicas palabras de amor que había recibido. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y probé su sabor. Agridulce. Pero un sonoro golpe rompió el momento. La madre de Laura jadeaba, como si frente a ella no estuviera su hija, sino su peor enemiga. Laura. Grité al ver su mejilla enrojecida, una imagen que me perseguiría por años. Señora Sánchez. Laura y yo nos amamos de verdad. Sé que es difícil aceptarlo, pero... Laura es su hija. ¿No quiere verla feliz? ¿Feliz? Resopló, con los ojos inyectados en sangre. Su felicidad es seguir el camino que yo he preparado. ¿Y tú qué eres para decirme qué hacer? Martina, tú has arruinado todo. No yo. Has destruido la vida de Laura. Todo. Me coloqué frente a Laura, protegiéndola. Para mí, ya no era la madre a quien debía respeto. Era un demonio lastimando a Laura. Nunca tuve valor para enfrentarla. Pero Laura dijo que me amaba. Eso me daba fuerzas para enfrentar cualquier calumnia, cualquier tormenta. Su presencia era mi mayor apoyo. No. Quien está destruyendo a Laura es usted, señora. Son sus prejuicios y terquedad los que arruinan su relación con Laura, y el amor que ella le tenía. La madre de Laura temblaba, apretando los dientes. Cuando pensé que me atacaría, sacó un cuchillo de cocina y lo puso en su cuello. Mis pupilas se dilataron al avanzar. Señora Sánchez. ¿Qué hace? No te acerques. Retrocedió, mirando más allá de mí, a Laura. Cada palabra goteaba odio. Laura, te pregunto una vez. ¿Vienes conmigo o no? Si no vienes, me mato aquí mismo. Si andas con una mujer, no quiero vivir. Un escalofrío me recorrió como insectos. En ese momento, sentí una profunda impotencia. Como si todos mis esfuerzos se esfumaran. Martina. La voz débil de Laura llegó desde atrás. Me giré mecánicamente, viendo su pálida sonrisa. Sus ojos, siempre llenos de vida, ahora opacos. Laura. Por favor, no lo digas. No me abandones. No abandonemos esto. Martina, vete, ¿de acuerdo? 17. ¿De acuerdo? No. Ahora que sé que me ama, ¿cómo podría irme? Laura ha luchado suficiente, ahora me toca a mí. Nunca pensé en huir con Laura. Aparte de ser casi imposible, sé que Laura no abandonaría a su madre. Así que la mejor opción es ganarme su aprobación. Es estúpido. Pero es lo único que puedo hacer. Alquilé un departamento cerca del suyo y merodeaba por el vecindario. Su madre rara vez salía, excepto al atardecer para pasear. Era mi oportunidad. Pero apenas comenzaba a hablar, llamaba a los guardias. Tras varios intentos, ni siquiera podía entrar. Aún así, me escondía tras árboles para hablarle. Martina, estás loca. Jamás aprobaré tu relación con Laura. ¿Quieres que llame a la policía?
Me miraba como si hubiera matado a su padre. No cedí. Señora, sé que ama a Laura, debe desear su felicidad. No puede controlar su vida. Se rió fríamente, escudriñándome. ¿Felicidad? ¿Contigo? Una simple editora de pueblo, que ni tenía para comer en el instituto. Dices que amar es desear felicidad, entonces ¿qué le das a Laura aparte de miradas y burlas? No entiendes nada. Se liberó, acercándose. Cada palabra me golpeaba el corazón. Mi hija debía estudiar en el extranjero, heredar la empresa de su padre, seguir mi plan para triunfar. Por tu culpa rechazó todo, incluso un buen matrimonio arreglado, diciendo que le gustan las mujeres. Absurdo. Tú arruinaste nuestra familia. Como tu familia fue un desastre, ¿quieres que todos sufran? No. Deseo más que nadie la felicidad de Laura. Pero ante sus ojos, las palabras me abandonaron. Regresé deprimida a casa, mi teléfono vibrando sin parar. Mensajes del trabajo, de Adrián y de Isabella. Alguien grabó a la madre de Laura insultándome y lo subió a internet. Se hizo viral. Aunque no somos famosas, reconocieron a Laura como la representante de Adrián. Y descubrieron mi nombre en los libros de Isabella. Algunos decían que acercarse a nosotras contagiaba homosexualidad. Nuestros colaboradores a nadie le importa, Martina y yo somos personas de carne y hueso. En este momento, me siento extrañamente aliviado. Aliviado porque su madre le arrebató el teléfono a Martina, y por ahora no puede ver los comentarios en internet. Afuera, la luz del sol se desvanece poco a poco, y la sala, que antes estaba bañada por el crepúsculo, se sumerge en la oscuridad. Miro el video que se repite sin cesar, mostrando el rostro angustiado y triste de Martina, mientras enciendo un cigarrillo. El suave aroma a café se expande en mi boca. Miro a la distancia, perdido en mis pensamientos, y de repente recuerdo cuando, al graduarnos de la secundaria, le pregunté a Martina sobre sus planes para el futuro. Ella estaba sentada a mi lado, en una noche de verano sofocante y agitada a finales de junio. El sonido de las cigarras llegaba desde no muy lejos, y los ojos de Martina parecían vacíos, como los de un muñeco al que cualquiera podía manipular. No lo sé. Quizás, solo hacer caso a mis padres. Adrián, a veces te envidio. Tu vida, es tuya. Nunca pensé que fuera exagerada. El dolor nunca merece ser comparado. Mi familia, al igual que sus padres, no son ejemplos a seguir. Este es su sueño, y también lo más importante que puedo hacer por ella. Inspiro hondo, me levanto y tomo la decisión final. Si la negociación no da los resultados deseados, lo único que puedo hacer es llevármela lejos de aquí. Y el futuro, que lo juzgue el futuro. Abro la puerta, pero me encuentro con Martina parada frente a mi casa. Es como un sueño. No, ni en mis sueños podría imaginar algo tan bueno. Su mano sigue suspendida en el aire, sus ojos hinchados como nueces, y se esfuerza por esbozar una sonrisa mientras inclina ligeramente la cabeza y me dice: Adrián, ¿quieres llevarme lejos de aquí? 18. ¿Cómo podría decir que no? Martina me cuenta que se escapó mientras su madre dormía. No sé cuánto valor le tomó tomar esta decisión. Solo aprieto su mano con fuerza bajo la clara luz de la luna. En este momento, no importa si es al otro lado del mundo o a unas pocas cuadras, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar, siempre que ella esté a mi lado. Es la alegría de más de 10 años, el amor que llevo en los huesos y que no puedo abandonar. Pero, por desgracia, nuestra fuga épica solo logra llegar hasta la salida del vecindario. Allí, nos encontramos con las pesadillas que han atormentado la primera mitad de mi vida, y a quienes no veía desde hace mucho tiempo. Mis padres. Adrián. Por fin te encontramos. Vente a casa con nosotros. La casa de tu hermano todavía no está resuelta. Dependemos de ti para comprarla. Sus rostros, quemados por el sol, muestran dientes blancos al verme. Un escalofrío recorre mi cuerpo, hasta los dientes me tiemblan. Mi madre, sin ningún disimulo, se acerca y me agarra del brazo para arrastrarme. Cada palabra que dice gira en torno al hijo que tanto le costó traer al mundo. Adrián, no es que tu madre te regañe, pero ustedes son hermanos de sangre. Lo que dijimos antes solo fueron palabras al calor del momento. ¿Cómo pudiste ser tan despiadado y no volver a casa en todos estos años? Mi padre está de pie bajo la luz de la farola, fumando un cigarrillo. El blanco de sus ojos está amarillento, al igual que sus dedos, manchados por el humo barato. Escupe y dice con frialdad. Se cree muy listo. Cree que ya puede volar solo.
Pero no piensa en quién pagó sus estudios. La última vez que los vi fue hace muchos años. Ahorré dinero y corté todo lazo familiar con ellos de una vez por todas, como pago por la escasa inversión que hicieron en mí. En ese momento, aunque protestaron y maldijeron, firmaron el acuerdo por el dinero. Cambié de número de teléfono y de residencia, desapareciendo por completo. No sé cómo me encontraron aquí. Pero las siguientes palabras de mi madre me lo dejan claro. Adrián, no puedes seguir así. Al fin y al cabo somos familia. Esta vez tenemos que agradecerle a esa mujer. Sin su información, no te habríamos encontrado. De inmediato, la imagen de la madre de Martina aparece en mi mente. En el breve instante en que me distraigo, mi madre intenta separar mi mano de la de Martina. Me aparto rápidamente, manteniendo la distancia, y los observo con cautela. No volveré con ustedes. El acuerdo está claro. Ya no tenemos ninguna relación. Al escuchar mis palabras, mi padre se quita un zapato y levanta el brazo para golpearme. Antes, su mirada me aterraba. Pero ahora tengo a alguien a quien proteger, un futuro al que llegar. Ya no le tengo miedo. Adelante, golpéame. Si lo haces, llamaré a la policía de inmediato. ¿Crees que esto es el pueblo? ¿Qué puedes hacer lo que quieras? Te lo digo claro, José. Ya no te tengo miedo. Mi padre se planta frente a mí. Esta debe ser la primera vez que me ve tan decidido, porque su brazo, levantado en alto, no se atreve a caer. Jadeo, mientras los recuerdos de los golpes del pasado me inundan como una marea. Pero ya no siento miedo. Mis piernas ya no tiemblan, mi lengua no se traba, mis lágrimas no fluyen. Porque en mi mano sostengo todo mi mundo. José, ¿no te basta con haberme explotado todos estos años? Siempre dicen que él es mejor que yo. Pues que él los mantenga. ¿Para qué me buscan? Tengo mi propia vida y no me iré con ustedes. Aprovecho su confusión para tomar a Martina de la mano y pasar a su lado. Pero antes de avanzar unos pasos, vemos a la madre de Martina. Sostiene un cuchillo de cocina. Aunque no dice nada, entiendo su mensaje. La misma amenaza de siempre. Usar su propia vida para obligar a su hija a ceder. Mis piernas de repente pesan como plomo, imposibilitándome seguir. Puedo renunciar a mis padres, porque nunca me amaron. Pero Martina. Ella sí ha sentido el amor de su madre. ¿Será ese amor suficiente para que me elija sin dudar? No lo sé. La debilidad, como una plaga imposible de erradicar, roe poco a poco mi corazón. Hasta que la persona detrás de mí da un paso al frente. Me mira de reojo, su rostro marcado por las lágrimas muestra una sonrisa suave. Sus ojos, aún asustados, reflejan una determinación inquebrantable. ¿Por qué te detienes? Adrián, llévame contigo. Sigamos adelante. Dejemos todo atrás, sin mirar atrás. 19. No solté la mano de Martina, sino que la seguí sosteniendo mientras avanzábamos. Justo cuando estábamos a punto de pasar junto a su madre, finalmente escuché su voz. Incluso ahora, su tono sigue cargado de amenazas. Martina. Si te atreves a irte, me mataré aquí mismo. ¿Qué tiene de bueno esta zorra? No sabes lo desleal e ingrata que eres. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? En un instante de trance, me pareció ver a Laura de nuestros tiempos en el instituto. Ella tenía una educación estricta en casa, sin tiempo para divertirse ni los fines de semana. Pero siempre se escapaba en secreto para verme después de las clases de refuerzo. En aquel entonces, también éramos así, corriendo de la mano por los callejones de millas, riendo a carcajadas, jugando como locas. La sonrisa de Laura en esos días se convirtió en un recuerdo que guardé en mi corazón durante mucho tiempo. Nunca imaginé que algún día volvería a verla así. Tomamos el último vuelo de regreso a nuestra ciudad. Laura se negó a ir a su casa y se quedó en la mía. Cuando salió usando mi pijama, fue como si muchos sueños de repente se hicieran realidad. Dormimos en la misma cama, con nuestros cabellos entrelazados, su respiración tan cerca de mí que cada minuto me recordaba que esto era real, no un sueño. Laurita, háblame otra vez. Cuando te gusté. Entrelazamos los dedos, nuestras respiraciones se mezclaron. Pasamos la noche en vela, con historias interminables y cosas por hacer. Hasta que el cielo comenzó a clarear y finalmente cerramos los ojos, medio dormidas. A la mañana siguiente, el teléfono de Adriana nos despertó abruptamente. Hermana Ana, ¿está Laura contigo? Es terrible. Su madre está diciendo barbaridades en internet,
acusándote de haber seducido a Laura para separarlas, y hasta ha contactado a tus padres. Estos días mejor no entres en redes, me preocupa que... 20. Ya me imaginaba que la madre de Laura no nos dejaría en paz tan fácilmente. Pero no pensé que sería tan rápido. Me levanté con cuidado y susurré. Entiendo. Por ahora no le digas nada a Laurita, no quiero que se preocupe. Yo me encargaré de esto. ¿No quieres que me entere de qué? La voz de Laura resonó detrás de mí. Me quedé en silencio, pero Adriana, al otro lado de la línea, de repente soltó un grito agudo. Hermana Ana. Laura pasó la noche en tu casa. Ustedes, Martina, ¿por qué me tapas la boca? Perdona, Ana. Hablen entre ustedes y luego nos llaman. No las molestamos más. Afortunadamente, Martina era más sensata y rápidamente colgó. Laura se acercó por detrás, rodeó mis hombros con sus brazos y me arrebató el teléfono. No lo habíamos acordado, Ana. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. La contraseña. Me mostró el teléfono con gesto desafiante. Yo me mordí el labio y me toqué la nariz, avergonzada. Tu cumpleaños. Laura arqueó una ceja, sorprendida, pero no dijo nada. Solo una sonrisa cálida reemplazó la preocupación en su rostro. Desbloqueó mi teléfono y abrió X con familiaridad, su expresión tornándose seria. Al ver su silencio, me invadió la ansiedad. Laurita, no leas esos comentarios. Los internautas son extraños, no nos conocen. Si te molestan, simplemente. ¿Quién dice que no nos conocen? Creo que nos entienden bastante bien. Laura sonrió con dulzura y me pasó el teléfono. Las conozco. Fuimos compañeras en el instituto. Laura y Ana siempre fueron muy cercanas, qué hermoso que ahora sean pareja. Fui su compañera en la universidad. Ana nunca salió con nadie, siempre decía que le gustaba a alguien imposible, ahora entiendo. ¿En qué siglo viven? El amor es amor. Apoyo a todas las parejas, sean del mismo sexo o no. Mientras no dañen a otros, todo amor es válido. Exacto. Esa madre solo ve a su hija como un trofeo, qué asco. Hay otro par de padres. Ana nunca tuvo apoyo en el instituto. Su familia solo la usaba para cuidar al heredero, patético. Mientras leía los comentarios, descubrí que había tanta gente apoyándonos. Que mis sentimientos en el instituto habían sido tan obvios para tantos. Incluso recibí mensajes de viejos compañeros en WhatsApp, la mayoría llenos de ánimo. Claro que habría quienes rechazaran nuestro amor, pero ya no me importaba. Ahora podía ver su odio como simple envidia. Ana. Alzó la vista y vi a Laura apuntándome con la cámara. En la pantalla apareció mi rostro despeinado y soñoliento, nada favorecedor. Pero para Laura era un tesoro. Lo puso como fondo de su teléfono. Luego tomó una foto de nuestras manos entrelazadas y la publicó en todas sus redes. Amigas, pareja, familia. Este acto, casi una declaración de guerra, desató la furia de su madre. Laura la ignoró, bloqueando su número sin dudar. Lo más inesperado fue que su padre salió en su defensa. Nuestro divorcio nunca fue por Laura, sino por ti. Estoy harto de tu control, de cómo manipulas a nuestra hija, de tus cambios de humor y quejas interminables. Lili, tú eres la culpable. Laura guardó silencio al leerlo. Cuando le pregunté qué pensaba, solo esbozó una sonrisa amarga. Ahora habla con tanta convicción, ¿pero acaso no contribuyó a que mi madre fuera así? Si hubiera defendido a mi madre de mi abuela, las cosas serían diferentes. La convirtió en una loca y luego huyó como el mártir. ¿No es el clásico juego de los hombres? ¿Ahora pretende ser la víctima? Tenía razón. Era el viejo truco masculino. Por suerte, nosotras no somos hombres. Y yo la amaré por siempre. 21. Con el asunto casi resuelto, regresamos al set de filmación. Como editora, no tenía por qué quedarme. Antes lo hacía para ver a Laura. Ahora, para estar a su lado. Oh, si no son las recién casadas. ¿No deberían estar en su luna de miel en vez de aquí? Las palabras de Diego hicieron que todo el set nos mirara. Aún no podía soportar tantas miradas curiosas, pero Laura, impasible, se sentó en su lugar y acercó mi silla a la suya. Estoy supervisando a mi actriz. ¿Qué te importa? Tu set, qué modesto. Rodó los ojos con sarcasmo. Diego no se dio por vencido.
Si no fuera por mí, no estarían juntas. Soy su cupido. Tienes razón, gracias. Laura cambió su tono a uno genuino, pero conocía su juego. Justo cuando Diego se infló de orgullo, ella remató. Como agradecimiento, te ayudo a contactar a esa persona. No soy desagradecida, así que... Ejem. Descanso terminado. A trabajar. Diego palideció y cambió de tema abruptamente. Laura me guiñó un ojo, victoriosa. Que no me desafíe. Me había contado que su relación con Diego era para calmar a su madre. Él también tenía a alguien que le gustaba. No sabía quién era el amor no correspondido del famoso director, pero mientras no fuera Laura, me daba igual. Esa. Martina tomó la canasta de verduras y se arremangó las mangas. Sin levantar la vista, grité. Josefa. Deja esos snacks ahora mismo. Luego no vas a tener hambre para la cena. Desde fuera de la cocina, se escuchó un grito de Josefa. Martina sonrió levemente y dijo con calma. Laura, no comas los snacks que dejó Josefa. El segundo grito llegó puntual. Con tanta gente, la comida también abundaba, y no fue hasta que la noche cayó por completo que terminamos de preparar todo. Isabella insistió en brindar hasta caer, pero al final las únicas que terminaron borrachas fueron ella y Josefa. Estiradas en el sofá, una en cada extremo, roncaban plácidamente. Acababa de cubrir a Josefa con una manta cuando levanté la vista y vi a Martina poniéndole los calcetines a Isabella. Nuestras miradas se encontraron, y ambas sonreímos con resignación. Salí al balcón a tomar el aire. Todo esto me parecía un sueño. Martina apareció detrás de mí sin hacer ruido, con una copa de vino tinto en la mano. Doña Adrián, ¿has pensado en el futuro con Josefa? El futuro. A través del cristal del balcón, miré a Josefa. Dormía tranquila, con los labios entreabiertos y las mejillas sonrosadas, como una niña. Martina, yo también quiero casarme. 22. Hola. Soy Josefa. Aprovechando que Adrián no está, voy a escribir unas líneas a escondidas. Creo que Adrián es una tonta, y no acepto réplicas. Le gustó tan obviamente, ¿cómo no se dio cuenta de que yo también la quería? Decía que Isabella era una boba, pero ella tampoco se queda atrás. Enamorarme de Adrián fue lo más natural del mundo para mí. Nació en un hogar tan caótico, pero era como una flor en un acantilado, floreciendo con esfuerzo y tenacidad. No han visto cómo era en la secundaria. La primera vez que noté a Adrián fue poco después de empezar las clases. Siempre había sido la primera de la clase, pero esa vez ella me superó. Me molestó tanto que, en un arranque, la puse en el primer lugar de mi lista de personas detestables. Hasta que, sin querer, la vi escondida en el Parque de los Centavos, secándose las lágrimas. Más tarde supe que ese día sus padres la habían obligado a abandonar la escuela. ¿Cómo podía alguien a quien obligaban a dejar los estudios sacar las mejores notas? Empecé a observarla sin darme cuenta, y descubrí que Adrián era como un robot que nunca se cansaba. No solo prestaba atención en clase, sino que incluso en los descansos hacía ejercicios. Así, el odio se convirtió en curiosidad. Y esa curiosidad, sin que me diera cuenta, se transformó en un cariño que ni yo misma reconocía. Adrián y yo nos hicimos muy buenas amigas. Luego, fuimos juntas a la universidad. Descubrir que me gustaba fue en el primer año. Un chico del club quería acercarse a Adrián a través de mí. Era buena persona, y no mal parecido. Pero por alguna razón, no podía soportarlo. Estuve irritable varios días, y Adrián, la tonta, pensó que era porque tenía nuevos amigos. No entendía mis sentimientos hasta que mi compañera de cuarto me abrió los ojos. ¿Es que te gusta Adrián? En ese momento, sentí alegría y preocupación. Alegría porque era ella. Preocupación porque sabía que el camino no sería fácil. No temía lastimarme, pero temía que ella sufriera. Y luego, lo que pasó ya lo saben. De hecho, no fue hasta que vi a Diego y a Adrián en la misma cama que entendí cuánto la odiaba mi madre. Esta vez podía acusarla de traicionarme. ¿Y la próxima? ¿Podría llegar a lastimarla por mi culpa? No lo sabía, y no me atrevía a arriesgarme. Así que aproveché esa oportunidad para fingir que lo creía y alejarme de Adrián. Fueron los años más dolorosos de mi vida. No hubo un solo momento en que no la extrañara. Ni un solo instante en que dejara de amarla. Adrián siempre dice que, en esos años, intentó de todo para encontrarse conmigo. Pero no sabía que yo hacía lo mismo.
Cuando supe que el interés amoroso de Isabella era Martina, sentí más alegría que sorpresa. Pensé que así podría verla de nuevo. Soñé incontables veces con nuestro reencuentro, pero al ver a Adrián, no pude evitar que me temblara la voz. Estaba más delgada, demacrada. Parecía no haber dormido bien, pero sus ojos seguían siendo los que recordaba. Quería abrazarla como antes, tomar su mano y no soltarla. Pero sabía que no podía. Ni siquiera hablarle demasiado. Pero mi madre se enteró. Gritó histérica, abrió el gas y juró morir conmigo. Hasta que, arrodillada, le prometí que nunca más tendría contacto con Adrián. Cuando, entre lágrimas, acarició mi rostro y dijo que me amaba, realmente quise morir. E incluso lo intenté. Hasta que Isabella me dijo que ella y Martina se iban a casar. Qué bien, se casaban. Me invitó a la boda, como dama de honor. Y con sutileza, logré que Adrián fuera la otra dama de honor. Hasta el boleto de avión lo compré yo, para sentarme a su lado. Al verla, supe que no quería morir. Simplemente no soportaba un mundo sin ella. Así que fingí dormir, apoyándome en su hombro, y tuve el descanso más tranquilo en años. Realmente creí que sería la última vez que nos veríamos. Pero Adrián siguió acercándose, abrazándome. Ella estaba aquí. ¿Cómo podría irme? 23. Retiro lo de que Adrián es una tonta. En realidad, me estaba ocultando algo. Y algo grande. Cuando la profesora de la secundaria me llamó para dar una charla, nunca imaginé que me esperaría una propuesta de matrimonio. Vestida con el uniforme escolar, coleta incluida, sostenía un ramo de rosas rosadas. Josefa, ¿recuerdas? Aquí fue donde nos conocimos. Siempre pensé que las mujeres en los vídeos de propuestas, llorando sin poder hablar, exageraban. Hasta que me pasó a mí. No podía decir nada, solo sollozar. Adrián se acercó paso a paso, su rostro, marcado por los años, parecía volver a los 20. Soñé con esto incontables veces, pero nunca creí que se haría realidad. Martina me preguntó si este camino había sido demasiado difícil. Pero no sabía que, cuando la meta eras tú, ningún esfuerzo era demasiado. Tenerte ya es la mayor suerte de mi vida, ¿cómo podría quejarme? Sonrió, con lágrimas en los ojos. Después de todos estos años, solo te he amado a ti. Josefa, ¿quieres estar conmigo? Recorrer cada día, sin separarnos nunca. No pude hablar, solo asentí una y otra vez. Hasta que el anillo frío tocó mi dedo, y me abalancé sobre ella, abrazando su cuello. Adrián, aunque el camino fuera el doble de difícil, lo aceptaría por ti. No lo será, Josefa. Desde entonces, todo estuvo soleado. ¿Cómo puede ser que no haga sol todo el tiempo cuando estoy con ella? Al cumplirse 20 años de conocernos, por fin abracé fuertemente a mi amante.